buenos días para todos. Entonces, hoy en Aulas Abiertas vamos a revisar el ultrasonido a color. Mi nombre es Luisa Giraldo y soy residente de Medicina Vascular de primer año. Estos son los tópicos que trataremos: la introducción, principios físicos, los modos de creación de imagen de flujo en color. Hablaremos de las ventajas y de las debilidades que tiene esta modalidad y finalmente cómo podemos optimizar la calidad de la imagen. Entonces, en introducción, probablemente uno de los desarrollos más significativos del ultrasonido ha sido la creación de la imagen de ultrasonido de flujo en color, que superpone una imagen de flujo coloreada en una imagen de ultrasonido estándar o en escala de grises, y de esa manera permite una evaluación visual del flujo sanguíneo. La imagen de ultrasonido de flujo en color es un componente esencial del diagnóstico vascular por ultrasonido y por eso es muy importante el uso adecuado de esta modalidad. Como veremos, tiene ciertas idiosincrasias y limitaciones que pueden causar un error de diagnóstico significativo si no tenemos el conocimiento suficiente acerca de esta modalidad y de sus aplicaciones, y por eso es importante que conozcamos este tema. Y lo primero que debemos saber es que para que exista una señal a color en un ecógrafo, necesariamente tiene que haber un fluido en movimiento. Y es por eso que el ultrasonido a color esencialmente se utiliza para la evaluación del flujo sanguíneo. Entonces vamos a hablar de los principios de las imágenes de flujo en color. Existen tres modalidades para crear o para formar esa imagen de flujo en color. Está el Doppler en color, el método basado en el tiempo o dominio del tiempo, y el Doppler de poder o angiopower. Los tres a menudo se agrupan bajo el mismo término de ultrasonido a color, pero tampoco es infrecuente que se refieran a uno específico de manera individual, como Doppler color o, por ejemplo, Doppler de poder o angiopower. Vamos a hablar de cada uno de ellos y vamos a empezar por el Doppler color, puesto que este es el método más utilizado en los equipos ecográficos. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente el ultrasonido en escala de grises o en modo B usa solo dos piezas de información de cada eco que retorna del paciente. Uno es la distancia del eco al transductor y el otro es la fuerza del eco. La distancia del eco al transductor está determinada por el tiempo de vuelo, porque en la charla pasada habíamos dicho que las ondas sonoras más profundas pues tienen que viajar más lejos y tardan más en regresar, y que por eso el transductor probablemente requiere un tiempo de escucha más prolongado. Entonces, la distancia que existe entre esa superficie reflectora y el transductor se puede calcular conociendo el tiempo de llegada del eco desde la superficie reflectora hasta el transductor, siendo la distancia igual a c, que equivale a la velocidad de propagación del sonido, que habíamos visto que en los tejidos corporales es de un promedio de 1540 metros por segundo, multiplicado por el tiempo dividido en 2, porque es tanto el haz de ultrasonido cuando va y el eco cuando regresa. Y de esa manera tenemos datos de profundidad de las estructuras que estamos evaluando. Y la fuerza del eco, que se describe en términos de amplitud. Sin embargo, la señal de eco que retorna normalmente contiene otra información que no se tiene en cuenta, y es que el instrumento es capaz de analizar si existe variación en la frecuencia entre la señal emitida y la señal recibida, que es lo que conocemos como la señal Doppler o variación Doppler o desplazamiento Doppler. Y de esta forma logra crear la imagen en color sobreimpuesta sobre la escala de grises, indicando el sitio donde existe movimiento, es decir, donde detecta flujo sanguíneo. Entonces, con el Doppler en color, además de tener información de la fuerza del eco, de la distancia del eco al transductor, también podemos obtener señal Doppler que se va a graficar en color en la imagen que vemos. Entonces, para cada eco que retorna del cuerpo del paciente, el instrumento realiza 5 determinaciones. Lo primero es cuánto tiempo le tomó al haz de sonido viajar hacia y desde el sitio del eco, que dijimos que es el tiempo de vuelo, y en todos los ecógrafos esto va a determinar la profundidad a la cual evaluamos ciertas estructuras. Lo segundo es qué tan fuerte es el eco en términos de amplitud. Recordemos que la amplitud es la que determina qué tan brillante se muestra el eco en la imagen, y eso aplica tanto para la escala de grises como para los instrumentos Doppler color.
La tercera pregunta, la tercera determinación que realiza el equipo es si existe un cambio de frecuencia Doppler. Entonces, de documentar presente un cambio de frecuencia Doppler, el eco se va a representar en color. Si no se detecta cambio de frecuencia Doppler, se mostrará en tonos de gris. Cuarto, ¿cuál es la magnitud del cambio de frecuencia Doppler? La magnitud del desplazamiento Doppler es proporcional a la velocidad del flujo sanguíneo y al ángulo Doppler. Y quinto, ¿cuál es la dirección del desplazamiento Doppler? Para entender la dirección del desplazamiento Doppler, entonces recordemos lo que veíamos ayer con Aleja del efecto Doppler, donde debemos comparar o más bien evaluar si la frecuencia de la señal de ese eco que retorna es más alta o es más baja con respecto a la frecuencia del haz ultrasónico que emite el transductor. Entonces el equipo es capaz de detectar flujos con frecuencia, alta frecuencia, que quiere decir que se dirige hacia el transductor, y por el contrario, las bajas frecuencias quiere decir que está lejos del transductor. Y el analizador de frecuencia Doppler asigna un color que está estandarizado a las frecuencias más altas o frecuencias positivas que se dirigen hacia el transductor, se les asigna el color rojo, y a las frecuencias más bajas o que están lejos del transductor o frecuencias negativas se les asigna el color azul. Tanto la dirección como la velocidad del flujo sanguíneo, que equivale al desplazamiento Doppler, se van a mostrar en esa imagen Doppler color. Y es muy importante saber específicamente en este método de Doppler en color que la velocidad del flujo sanguíneo es proporcional a la variación en la frecuencia de la señal Doppler. Pero a diferencia del análisis espectral, aquí se representa a través de la escala de colores. Y esto puede ser mediante dos maneras. Uno es la saturación de color y el otro es el cambio de tono. Entonces, en la saturación de color existe un solo color, es decir, el mismo color, pero este se vuelve más claro a medida que aumenta la frecuencia. Entonces, con mayores frecuencias vamos a tener que pasar de rojo oscuro a rojo más clarito, a rosado, hasta blanco, o de azul oscuro, azul claro y blanco, dependiendo de la dirección del flujo. Y ya en el cambio de tono vamos a tener que existen diferentes colores para representar diferentes niveles de frecuencia. Entonces, a mayores frecuencias o mayores velocidades vamos a ver que el color cambia de azul a verde, naranja o blanco. Lo importante es que hay que tener en cuenta que estos mapas de colores varían según el fabricante y según el dispositivo. Pero todos estos atributos de color, gracias a ellos, es que se pueden producir diferentes escalas de color. Y cada escala de color va a representar parte del intervalo de velocidades detectadas en situaciones clínicas diferentes. Y esa escala de color se muestra como una barra al lado de la imagen. Vemos que la escala utiliza un color para cada dirección del flujo, pero algo que es muy importante y es que la mayoría de dispositivos utilizados actualmente tienen la opción de permitir al operador que pueda invertir la escala de color, como lo vemos en esta imagen representada con la letra E. Aquí se invirtió la escala de color y por lo tanto el flujo que se acerca al transductor será azul y el flujo que se aleja del transductor será rojo. Por eso es supremamente importante ser consciente de qué colores representan cada dirección del flujo para de esta manera evitar errores diagnósticos que pueden ser graves. Otro aspecto a tener en cuenta en el Doppler en color es el ángulo Doppler. La velocidad detectada del flujo sanguíneo depende del ángulo de exposición entre el flujo sanguíneo y el haz Doppler color. Ayer ya también veíamos con Aleja, y esto es un punto que es similar tanto en el Doppler en color como en el Doppler espectral. Idealmente se deben conseguir ángulos menores de 60 grados, lo mejor entre 45 y 60, que es donde existen las menores variaciones de velocidad, y esto va a estar representado por la región de interés o cuadro o caja de colores. Entonces vemos que en esta caja de colores la dirección del haz del Doppler color discurre paralela a los lados del cuadro de color, y esto siempre se tiene que tener en cuenta para lograr una adecuada posición de esta caja de colores. Y vemos en esta imagen cómo cambia la calidad de la imagen según la caja de colores se orienta en tres distintas inclinaciones.
Vemos, por ejemplo, que en la imagen A realmente es una imagen de adecuada calidad, imagen de flujo en color, puesto que el ángulo está adecuadamente posicionado, vemos que son ángulos pequeños. Sin embargo, cuando el ángulo ya se hace moderado, vemos que la caja se orienta de arriba hacia abajo, pues la calidad del color es menos óptima que en la imagen A. Y ya el caso extremo es cuando los ángulos son demasiado grandes, vemos que incluso vamos a tener una imagen que no es interpretable. Entonces, siempre considerar que el aspecto de la imagen en color depende en gran medida del ángulo de exposición que logremos. Otro aspecto que debemos considerar es en relación a los transductores de matriz curva y en fase, porque también en charla previa habíamos dicho que el campo de visión que tienen este tipo de transductores es en forma de abanico sobre la región de interés. Veíamos que las líneas de detección divergen y por eso en un vaso recto pues se va a alterar el ángulo entre el vaso y el haz del ultrasonido Doppler. Y estos transductores de matriz curva y en fase no suelen tener el recurso de inclinar el haz Doppler a lo largo de un trayecto. Entonces, por ejemplo, si se evalúa un vaso recto con el transductor convexo, necesariamente va a ocurrir un cambio en el ángulo de exposición a menos que el vaso sea todo paralelo a las de ultrasonido Doppler. Por lo tanto, se van a detectar cambios en la frecuencia Doppler y eso necesariamente afectará el color en la imagen. Como lo vemos en esta gráfica al lado izquierdo de la imagen y de la pantalla, vemos que gracias a que existe un buen ángulo de exposición se detectan frecuencias altas que se dirigen hacia el transductor y el flujo se le da un color rojo. Sin embargo, a la derecha de la imagen el ángulo de exposición cambia tanto que el flujo se interpreta como si se estuviera alejando del transductor y por eso se muestra en color azul a pesar que la dirección y la velocidad real en el vaso no ha cambiado. Por eso siempre es muy importante tenerlo en cuenta. Y vemos aquí en el centro donde probablemente las tuvo o incidió de manera perpendicular a 90 grados sobre el vaso y ya vemos que a 90 grados la señal Doppler pues es mínima o incluso nula y por eso se va a ver de color negro. La imagen en color mostrará un cambio de color dentro del vaso cuando el trayecto del vaso altera su dirección, como lo vemos en esta imagen, que es una arteria carótida interna. Vemos que en su trayecto ya se profundiza en el cuello y en ese trayecto de profundidad la dirección de ese flujo sanguíneo cambia, pero en relación a las de ultrasonido. No es porque exista un cambio real en el vaso. Entonces, si cambia esa dirección del flujo en relación a las de ultrasonido, pues se va a interpretar como un cambio de frecuencia, por lo tanto un cambio de velocidad y se va a mostrar con el color opuesto, como lo vemos aquí, que es el azul. El aliasing también es un fenómeno que se presenta en el Doppler en color, también denominado como efecto de enmascaramiento o de solapamiento, y se presenta cuando la variación en la frecuencia recibida de la señal Doppler es el doble o mayor que la frecuencia de repetición de pulso, es decir, que se excede ese límite Nyquist. Entonces, ¿qué se va a mostrar? El aliasing se va a representar como un flujo en mosaico, como lo vemos en esta imagen A, que incluye toda la gama de colores del rojo y la aparición de la gama de colores del azul. ¿Y cómo evitamos este aliasing? Aumentando la frecuencia de repetición de pulso del color. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que estamos evaluando flujos de muy alta velocidad con frecuencias de repetición baja. Y lo contrario también puede suceder, es decir, que evaluemos flujos de baja velocidad con PRF altos, pero aquí la situación es que no se va a mostrar flujo dentro del vaso sanguíneo y la manera de corregirlo es disminuyendo el PRF para que se puedan detectar esas velocidades bajas y no interpretar como si ese vaso no tuviera flujo sanguíneo. El aliasing es útil porque nos muestra las zonas donde pueden existir incrementos repentinos en la velocidad. Pero aquí hay algo muy importante para recordar o para saber es que la señal Doppler a color es cualitativa y no se pueden obtener velocidades de ella, de manera que el Doppler en color es una ayuda visual que presta al operador para saber cuándo existen cambios de velocidad y si se notan cambios de velocidad en el ultrasonido a color precisamente por estos fenómenos de aliasing,
siempre se deben evaluar de manera objetiva y se debe confirmar el análisis mediante el estudio espectral de la señal Doppler. Como vemos en esta imagen, entonces en la A vemos que hay una carótida, tenemos una carótida con fenómeno de aliasing, pero vemos que las velocidades detectadas son bajas de 5 centímetros por segundo para la carótida que tiene altas velocidades. Por lo tanto, la solución aquí es aumentar el PRF, de esa manera aumentamos el intervalo de velocidades detectadas, como vemos ya en la imagen B, hasta 30 centímetros por segundo, y de esta manera se elimina el aliasing y obtenemos una imagen en color de adecuada calidad. Entonces, la recomendación es que idealmente debería seleccionarse un PRF que muestre las velocidades más elevadas presentes con los colores cerca de la parte alta de la escala de colores. Aquí vemos la relación entonces que existe entre el PRF y el fenómeno de aliasing. Vemos como con PRFs bajos, por ejemplo este de 1500 Hz, recordemos que en el interior del vaso, en el centro del vaso es donde vamos a tener las mayores velocidades. Entonces, ese PRF alto hace que estas mayores velocidades se interpreten como también diferentes frecuencias en sentido contrario, pero realmente la dirección y la velocidad del vaso son uniformes. ¿Cómo corregimos esto? Aumentando el PRF. Entonces vemos en la imagen B, donde ya no es de 1500 Hz, sino de 4000 Hz, y de esa manera quitamos el aliasing y tenemos una imagen de color óptima. Pero también hay que tener precaución de no incrementarlo tanto, por ejemplo, en la imagen C en 14.000 Hz, puesto que podemos perder flujo de baja velocidad, como lo vamos a encontrar cerca de las paredes de los vasos, o incluso el flujo en diástole. Nuevamente lo vemos aquí en el ejemplo de la imagen A, vemos que tenemos aquí PRFs altos, que en esta imagen está configurado en 3000 Hz, y podemos ver la arteria con una adecuada calidad de imagen, pero no vemos el flujo venoso, puesto que estos son de menor velocidad. Sin embargo, si disminuimos el PRF, en la imagen B ya es de 875 Hz, pues podemos ver que ya vemos el flujo venoso, pero obtenemos aliasing en el vaso arterial. Entonces es importante seleccionar un PRF apropiado dependiendo de si se va a mostrar la imagen de flujo de alta o de baja velocidad, para permitir que el flujo se detecte, pero sin aliasing no deseado. El segundo método de creación de imágenes de flujo en color es el método basado en el tiempo o dominio del tiempo, y en él el ecógrafo analiza los diferentes tiempos de llegada de la señal de un grupo específico de células en movimiento. Es decir, que a medida que avanza un grupo de células en un vaso sanguíneo, la señal reflejada por ese grupo de células, pero en diferente momento, pues va a tener diferentes tiempos de llegada al transductor. Y la diferencia en esos tiempos de llegada es la que utiliza el ecógrafo para generar la señal Doppler a color. Por este método se determina directamente también la dirección y la velocidad del flujo sanguíneo. Sin embargo, es un método que es altamente demandante para los ecógrafos y es poco utilizado para quienes fabrican, por quienes fabrican los equipos de ultrasonido actualmente. Y finalmente, el tercer método de creación de imagen de color es el Doppler de poder o el angiopower. Entonces, a diferencia del Doppler de color, este Doppler de poder no utiliza la variación en la señal Doppler para generar la imagen de color, sino que en el Doppler de poder la intensidad de la señal Doppler se mide y se mapea en color. Es decir, que él no registra el desplazamiento Doppler per se, sino que mira la intensidad de la señal Doppler reflejada. Y el instrumento es capaz de determinar qué tan fuerte es el cambio Doppler en todas las ubicaciones dentro del campo de imagen, y muestra aquellas ubicaciones donde la intensidad de la señal Doppler supera un umbral. Registra cambio de frecuencia y vamos a ver que el color que le asigna es para todos es el amarillo oro. El Doppler de poder es más sensible que el Doppler en color para detectar el flujo sanguíneo y no es ángulo dependiente, y esto hace que sea especialmente atractivo para valorar vasos más pequeños y con velocidades de flujo lentas. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos limitaciones que tiene este método de Doppler de poder.
Uno es que el tiempo de actualización de la señal es muy lento, entonces puede que sea menos valioso en áreas donde se registra movimiento, donde hay movimiento. Por ejemplo, pacientes que se mueven mucho, especialmente los niños, o en áreas que están sujetas a movimientos respiratorios o cardíacos, como por ejemplo los órganos intraabdominales. Y lo otro es que no proporciona información sobre la dirección del flujo, porque recordemos que él mira la intensidad de la señal Doppler que se refleja, más no el desplazamiento Doppler per se. Como lo vemos en esta imagen, entonces aquí vemos una imagen de Doppler de poder, esta es la corteza renal, y vemos cómo en la corteza renal podemos ver con gran detalle unos vasos que están pequeños y que están resaltados en amarillo oro. Sin embargo, viendo esta imagen no tenemos información de dirección del flujo, porque estos vasos incluyen tanto vasos arteriales que llevan flujo hacia la corteza como también vasos que llevan la sangre venosa hacia el hilio renal. Pero también podemos obtener información cuantitativa mediante el análisis espectral a través del Doppler de poder. Entonces, resumiendo la diferencia entre estos tres métodos, el Doppler en color, probablemente el más usado, utiliza los cambios de frecuencia entre la señal emitida y la recibida por el transductor y de esa manera determina la velocidad del flujo sanguíneo. El método basado en el tiempo es el cambio en el tiempo de las señales recibidas por el transductor para crear la imagen, y el Doppler de poder mide la fortaleza o la intensidad de esa señal Doppler reflejada. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del ultrasonido e-color y más específicamente cómo nos puede ayudar? Probablemente la principal ventaja del ultrasonido a color sea la eficiencia técnica, porque cuando existe sangre en movimiento, entonces el vaso se ilumina, incluso si ese vaso es demasiado pequeño como para poder definirse en imágenes en escala de grises. Entonces, debido a que los vasos destacan en colores que son vivos, pues se pueden ubicar y seguir mucho más fácilmente que si fuera o que si lo siguiéramos en escala de grises. Y de esa manera los juicios básicos sobre el flujo sanguíneo se pueden hacer con relativa facilidad, puesto que el ecografista rápidamente puede determinar si hay o no flujo, cuál es la dirección del flujo y si existen alteraciones focales de flujo. El ultrasonido a color también es útil porque diferencia rápidamente una estructura vascular de una estructura avascular. Por ejemplo, un pseudoaneurisma en modo B puede parecer o semejar un quiste, pero se diferencia con el ultrasonido a color, y también puede ser útil para evaluar vasos que son difíciles de estudiar con el modo B, como por ejemplo las venas de la pierna o incluso las arterias renales. Otra de las ventajas es que brinda asistencia en la clasificación de la anatomía abdominal, porque permite una diferenciación simplificada entre estructuras vasculares y no vasculares, y esto es especialmente útil a nivel del abdomen, sobre todo en la clasificación de la porta hepatis, porque gracias al ultrasonido de color se puede clasificar fácilmente o reconocer fácilmente, por ejemplo, los conductos biliares que no tienen flujo, pero que viajan al lado de los vasos hepáticos, y también la vena, la arteria hepática y la porta pueden ser fácilmente reconocibles desde un aspecto visual, observando sus características del flujo. La tercera ventaja es la evaluación del flujo en todo el lumen, es que el ultrasonido a color permite una representación del flujo sanguíneo a lo largo de segmentos vasculares completos y no solamente dentro del volumen de muestra Doppler. Entonces, de esta manera, y gracias a que el área o el flujo de color se muestra en un área grande, pues son fácilmente localizables y vistas las anomalías del flujo. Y debido a que el ecografista pues, puede valorar segmentos largos vasculares y por estímulo visual darse cuenta de dónde hay alguna alteración focal, pues de esta manera el ultrasonido a color permite acelerar el examen y permite una evaluación rápida. Otra de las ventajas es la medición visual de la luz vascular, porque permite definir la luz residual en vasos estenóticos o dilatados y de esta manera realizar una evaluación visual de segmentos permeables. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que de todas maneras la medición visual y directa
de las estenosis siempre van a ser propensas a problemas por tortuosidad de los vasos, por artefactos de color, por mediciones fuera del eje o porque existan sombras acústicas, por ejemplo, por placas calcificadas, como lo vemos entonces en esta imagen. Nuevamente aquí tenemos las arterias carótidas y vemos esta delgada línea de color en una imagen longitudinal que nos muestra que es un flujo residual o una luz residual que hay en la carótida interna. Lo mismo aquí, pero en un corte transversal, la que está representada con la flecha amarilla, entonces nos muestra esa luz residual y de esta manera se puede mejorar la precisión de la medición. Y la última ventaja es la diferenciación entre estenosis grave y oclusión. Entonces, gracias a que el ultrasonido a color es capaz de detectar flujos bajos en luces residuales que son muy estrechas, gracias a eso se puede diferenciar las lesiones que son oclusivas de las lesiones cercanas a la oclusión, donde se va a observar como un goteo de flujo residual en una estenosis cercana. Entonces, nuevamente en la carótida interna vemos esta luz residual en la imagen con la letra A y en la imagen B vemos que podemos también obtener esta, pero con el Doppler de poder. Nos muestra también la luz residual. Y ya cuando hacemos la medición cuantitativa mediante el análisis espectral, entonces vemos que hay una disminución de la amplitud, es decir, parvus, y un tiempo de ascenso prolongado, que sería tardus, que son sugestivos de una estenosis. Ahora, ¿cuáles son las debilidades o las limitaciones que tienen estas imágenes de flujo en color y que debemos conocer para saberlas manejar o por lo menos también para evitarlas? La primera y más importante es que siempre debemos recordar que la información del flujo es cualitativa. El ultrasonido a color no nos da información cuantitativa y esto sucede por tres razones. Primero es que el ultrasonido a color se basa en el desplazamiento Doppler promedio y no en el desplazamiento Doppler máximo. Y recordemos que la medición cuantitativa del análisis espectral de la señal Doppler se basa en el desplazamiento Doppler máximo y no en el promedio. Y es por eso que el desplazamiento Doppler promedio no se usa para estimar la gravedad de la estenosis porque requiere de los valores pico, es decir, de la velocidad pico sistólica. La segunda razón es la falta de corrección del ángulo de Doppler, que de entrada sugiere una contribución significativa a la naturaleza cualitativa de la imagen de flujo de color. Y finalmente, el ultrasonido a color tiene pocos niveles de frecuencia. Entonces se puede considerar como una forma visual de análisis de espectro Doppler. Sin embargo, es una forma muy básica o una forma muy cruda porque incluye solo pocos pasos de frecuencias grandes y solo esos pocos pasos son los que dan la sensación general de velocidad de flujo alterada. Entonces, siempre muy importante es que el análisis del espectro Doppler a través del Doppler pulsado debe usarse para obtener datos de flujo cuantitativos y para confirmar los hallazgos que estamos viendo. Por ejemplo, aquí vamos a mirar algunos de los conceptos que ya hemos revisado y de por qué el ultrasonido a color ofrece información cualitativa. Vemos aquí la carótida interna y la carótida externa con fenómeno de aliasing en su interior. Podríamos pensar que las velocidades están elevadas. Vemos la ubicación del cuadro de colores que está con el haz hacia la izquierda y tiene una velocidad de 17 centímetros por segundo. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando se aumenta el PRF, incrementa el intervalo de velocidad detectable. En esta imagen B ya es de 30 centímetros por segundo y vemos cómo se elimina el aliasing. Sin embargo, parte de la carótida externa tiene una orientación perpendicular a las de ultrasonido, es decir, a 90 grados. Y dijimos que a 90 grados la señal Doppler es mínima o nula y por eso es que en esta región no se muestra color, más no porque exista una alteración focal. Entonces ya cuando hacemos la medición cuantitativa mediante el análisis espectral, la corrección del ángulo, vemos que definitivamente la velocidad en esa carótida interna no está aumentada, es de 45 centímetros por segundo y simplemente aumentando el PRF que pasó a detectar velocidades de 30 centímetros por segundo, pues se eliminó el aliasing. La segunda desventaja son frecuencias de repetición de pulsos bajos y frecuencias de cuadro.
El instrumento de flujo de color debe procesar una gran cantidad de datos para generar cada píxel, que se conoce como elemento de imagen, y a su vez cada cuadro de imagen. Y el procesamiento de todos esos datos lleva tiempo, lo que puede distorsionar o degradar significativamente las imágenes, y esto se presenta por la reducción en el PRF, o el número de pulsos enviados por segundo, y la velocidad de los cuadros, porque es el número de veces por segundo que se renueva la imagen en el monitor. Entonces, mientras se adquieren imágenes de flujo en color, la distorsión de esas imágenes puede deberse a múltiples situaciones, que haya pérdida de resolución espacial, mayor tendencia al aliasing, resolución temporal disminuida o parpadeo de imagen visible cuando la velocidad cae por debajo de 15 fotogramas por segundo, porque ya a partir de ese momento el ojo humano no es capaz de interpretar imágenes de ultrasonido en una imagen en movimiento. La tercera desventaja es que la detección del flujo sanguíneo depende del ángulo. Lo hemos mencionado, el flujo sanguíneo se detecta mal con dispositivos Doppler color en vasos que son perpendiculares al haz de ultrasonido, y esto es súper importante porque puede llevar a diagnósticos falsos de oclusión vascular porque no vemos color dentro del vaso, como se muestra en esta imagen donde vemos las venas hepáticas, la izquierda y la media están permeables, y vemos que la hepática derecha no tiene flujo en color. Podríamos pensar que realmente está ocluida, pero si miramos la relación del haz de ultrasonido con la orientación del vaso, pues ya sabemos que es técnico y que probablemente sí existe flujo a nivel de esta vena, puesto que la orientación del vaso está completamente perpendicular al haz de ultrasonido. Cuarta desventaja es que la dirección del flujo es arbitraria, y esto sí es importante y muy crucial recordarlo, que el color que muestra un vaso en la imagen de flujo en color no es indicación absoluta de la dirección del flujo sanguíneo, porque el color se asigna en relación con el transductor. Entonces, para saber cuál es la verdadera dirección del flujo sanguíneo, el ecografista debe primero observar la orientación del vaso en relación con el transductor, tener el transductor adecuadamente posicionado, debe verificar la dirección y la velocidad del flujo sanguíneo a través del Doppler pulsado, y también puede consultar un vaso en el que se conoce la dirección del flujo. Por ejemplo, si estamos trabajando en abdomen, pues se puede consultar el flujo de la aorta. Nuevamente vemos este ejemplo con las venas hepáticas. Entonces aquí ya la vena hepática derecha, vemos que la izquierda y la media están representadas en color azul, pero la derecha está en color rojo, lo que implicaría que el flujo es opuesto en esta vena a diferencia de las azules. Sin embargo, realmente lo que sucede no es eso. En las tres venas el flujo se dirige hacia la vena cava inferior. Lo que pasa es que la orientación de esta vena hepática con relación del transductor hace que se interprete como si se estuviera dirigiendo hacia el transductor, mientras que las otras se alejan del transductor. Entonces, todos estos detalles siempre hay que tenerlos muy presentes. Otra desventaja es que el color puede oscurecer la patología vascular, y si los controles del instrumento no están bien ajustados, la información del flujo de color tiende a aparecer en la imagen en escala de grises. Como lo vemos acá en la imagen B, tenemos una arteria con placas ateroscleróticas en sus paredes, que las vemos en el modo B. Sin embargo, cuando usamos el color, vemos que ya no es posible ver estas placas ateroscleróticas. Incluso esto puede también pasar con trombos venosos. La patología vascular importante puede verse oscurecida por el blooming, y el blooming es esa propagación de color que incluso puede ir más allá de la pared de los vasos y se da cuando la amplificación de la señal Doppler es demasiado grande. Entonces, siempre recordar también que la ecografía vascular, para hacer una adecuada técnica de entrada, tenemos que evaluar las estructuras en modo B para caracterización morfológica, y ya luego de eso, una vez obtenida una buena imagen, ahí sí hacemos uso del ultrasonido a color. Y la última desventaja es el flash, color flash o destellos de color, que es el ruido acústico expresado en color y que se genera por el movimiento de las estructuras estacionarias evaluadas, o también por cualquier movimiento del transductor va a aparecer. Puede oscurecer estructuras de interés, por eso siempre se debe estar atento a estos destellos de color.
Ahora, ¿cómo podemos optimizar la calidad de la imagen de flujo en color? Entonces, para obtener una buena señal a color, pues es importante tener un conocimiento anatómico, las bases técnicas de cómo se sigue una buena señal, escoger la frecuencia adecuada del transductor, elegir la profundidad o el foco para evaluar el vaso a la profundidad que queremos evaluar, y ya luego pasamos a escoger las frecuencias de repetición de pulso adecuadas, que lo hacemos basándonos en la velocidad del flujo que queremos evaluar. Si son flujos de baja velocidad, que en general son los flujos venosos o flujos arteriales de baja velocidad, como por ejemplo las arterias vertebrales, las infrapoplíteas o el flujo renal, vamos a elegir PRFs bajos que detecten velocidades entre 13 a 14 centímetros por segundo, y de esta manera vamos a evitar, si usamos frecuencias más altas, podemos pensar que no hay flujo en ese vaso cuando realmente no es así. Y si estamos evaluando un flujo de alta velocidad, pues ahí sí usamos PRFs más altos para de esta manera evitar el aliasing. Ya luego de obtener un PRF adecuado, entonces pasamos a obtener un buen ángulo con el color, y una vez tengamos una imagen a color de calidad, procedemos a recorrer el vaso en toda su extensión en busca de patología. Tener en cuenta que cualquier anomalía visual la vamos a confirmar por el análisis de la señal Doppler espectral. ¿Qué debemos tener en cuenta si tenemos un vaso al cual no le entra flujo a color? Entonces, lo primero, mirar cómo está ese rango de velocidad o PRF según el flujo que estamos evaluando, la frecuencia del transductor, el ángulo Doppler. El campo de visión es muy importante porque la recomendación es que se use solo la profundidad de ese campo de visión que se necesite. Mientras más profundidad damos al equipo, eso va a reducir el PRF, porque ya dijimos el tiempo que tarda en regresar, y por lo tanto aumenta el tiempo de procesamiento de la señal, y el resultado neto de esto será una menor capacidad para mostrar el flujo. Lo mismo debemos tener en cuenta con la caja de colores, y es que se debe preferir usar cuadros de colores que sean pequeños, porque la información del eco se diluye cada vez más a medida que se amplía ese cuadro de color. Ya algunas conclusiones. Entonces, la evaluación del flujo sanguíneo mediante el color disminuyó el tiempo de realización de los exámenes vasculares y al mismo tiempo aumentó la sensibilidad y la especificidad de estos. Produce información cualitativa, que es una guía para detectar anomalías, las cuales se deben cuantificar con el análisis espectral de la señal Doppler. La selección de la frecuencia de repetición de pulsos, la posición de la región de interés de la caja de cuadros y la frecuencia del transductor están determinadas por la región del cuerpo de la cual se va a obtener la imagen y del tipo de flujo sanguíneo en esta región. Vimos que tiene muchas ventajas, pero también tiene limitaciones, las debemos conocer para tratar de optimizar los parámetros y obtener la mejor información que sea veraz y confiable. Muchas gracias, quedo atenta a preguntas o comentarios. Luisa, muchas gracias por la presentación. Como ayer también, tema difícil, pero desde el punto de vista conceptos creo que bien entendido. Bueno, yo creo que este es un descubrimiento o un trabajo revolucionario que hizo el profesor Strand desde la Universidad de Washington. Él participó en el diseño de estos equipos. Anteriormente, más o menos unos 5 o 10 años durante la década de los 80 estuvimos con el dúplex, era blanco y negro y el Doppler insertado, pero el color definitivamente cambió la posibilidad de tener una herramienta diagnóstica mínima o no invasiva que ayudaba pues de una manera significativa en la evaluación de los pacientes con enfermedades vasculares. Bueno, no tengo preguntas. Si de pronto el profesor Tobón o el doctor John Weimar tiene alguna inquietud. No, una preguntita para Luisa. ¿Cuál es en sí la utilidad entonces del Doppler de poder? ¿En qué circunstancias lo podrías tú utilizar? Listo, profe. El Doppler de poder
básicamente la utilidad son vasos pequeños, que sean vasos pequeños y de bajo flujo. Entonces, por ejemplo, a nivel infrapopliteo, cuando puede ser difícil detectar a este nivel, o también se describe mucho el Doppler de poder en la evaluación de las arterias renales, sobre todo a nivel del parénquima, porque pueden ser vasos tan pequeños y con velocidades bajas, que pues es más sensible que el Doppler en color, por lo tanto podría tener una mayor utilidad a ese nivel. Pero, por ejemplo, en vasos grandes o que tienen una alta velocidad, no es tan útil como el Doppler en color. No sé si alguien tiene otro aporte o profe, si sí respondí o qué otra cosa. Muy bien. Sí, muy bien. Está claro. Y buenos días, doctora, ¿no? Lo que dicen el doctor Felipe y yo no Weimar, es un tema difícil de, como de explicar muchas veces, porque tiene mucha parte física, pero usted lo hizo realmente bien. Y si ahí no hay ninguna duda, cuando el doctor Felipe estuvo por allá en Estados Unidos trabajando con estas cosas, con estos aparatos, estaban apenas empezando el color y él me escribía y me decía que eso era una maravilla. Me dijo, profesor, usted no sabe lo que hay aquí de eso con color. Y yo le dije a Felipe, pues aquí sí podemos utilizarlo. Bueno, y Felipe muy cabecidudo, como siempre lo ha sido, logró pues que conseguir equipos y traerlos para acá y por lo menos ya, o por lo menos no, y ya empaparnos de la importancia de esto y del color. Pero sí, como usted lo dice, es muy importante, muy importante. Uno antes de sentarse a hacer el estudio, antes de empezar el estudio, hay que cuadrar bien los parámetros. Muy bien, como dice usted muy bien, hacer primero como un mapeito en cuanto a los grises y después cuadrar bien los parámetros del color para no tener sustos o informes que sean inadecuados. Es como el comentario final. Muchas gracias, Luis. Muchas Y feliz gracias. día. Sí, feliz día para Bueno, todos. Luisa, muchas gracias y feliz día. Gracias, profe. Gracias a todos. Feliz día. Hasta luego.